Estamos en comunicación con Pablo Landó, dirigente del Frente Social y Popular en la provincia de Santa Fe, para charlar sobre algunos temas que tienen que ver con la agenda social y política en Santa Fe y región. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bueno, Pablo, hay una situación social muy explosiva, ¿no? Si se puede decir de alguna manera, una situación muy compleja, quizás sería la palabra adecuada, de la mano de esta cuarentena donde hay muchísimas personas de sectores desposeídos, de sectores sociales más bajos, que están sufriendo realmente, ¿no? Y de la mano de esto hay situaciones problemáticas que dan lugar a ciertos debates. Ustedes han recientemente hecho una declaración al respecto. Comentanos por qué y de qué se trata. Bien, como vos decías, en el contexto que estamos atravesando un poco como consecuencias del parate de la actividad económica, con el cuadro social agravado del cual veníamos en los últimos años, a pesar de que el Gobierno Nacional tomó una serie de medidas de tipo de asistencia frente a la emergencia sanitaria, nunca alcanza y la situación social se ha agravado enormemente, digamos, ¿no? Parte de una serie de medidas que viene tomando Desarrollo Social y en este caso en conjunto con la CEDRONAR se elaboró un programa que se llama Potenciar Acompañamiento y que está orientado a asistir económicamente a aquellas personas que la mayoría son jóvenes, ¿no? Están transitando el último tramo de lo que se podría decir, para que la gente entienda, su última etapa de recuperación de lo que hace a un tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas y adicciones. Pero ese universo de personas, digamos, es el resultado de una lista, por decirlo de alguna manera, que elaboran los equipos profesionales, los psicólogos, los médicos, psiquiatras que trabajan en un conjunto de instituciones privadas que tienen convenio o vía organizaciones civiles y sociales que trabajan en convenio con CEDRONAR, donde elevan esa nómina de jóvenes que requieren de un tipo de asistencia económica. ¿Para qué? Para que no terminen abandonando su participación en las distintas estrategias de trabajo en lo que son los dispositivos. Aquellas actividades de tipo cultural, aquellas actividades de tipo deportivas, recreativas, de encuentro, de trabajo de equipos profesionales con las o los jóvenes y sus núcleos familiares, y que muchas veces se ven interrumpidas por la situación económica que arrancábamos conversando. Digo, ¿no? Un pibe abandona de asistir a, no sé, a su apoyo escolar y a la actividad, por ejemplo, en el caso nuestro, de la escuela de boxeo que tenemos en nuestro espacio, que es el Rincón Cultural. ¿Por qué? Y porque tiene que ir con el viejo que salió una changuita a laburar, digamos. Por lo tanto, a partir de ahí termina abandonando eso y a partir de ahí vuelve a quedar expuesto a lo que es la enorme complejidad de superar una relación ya de adicción con la sustancia, como sean muchos jóvenes o como pasa en el caso por ahí de las jóvenes, de las mujeres que terminan abandonando la participación por ir a una tarea de cuidados en el hogar, de hermanos más chicos y demás. Por lo tanto, digamos, es un aporte económico a un núcleo reducido de personas que en principio aún recién se dieron a conocer los títulos, digamos, del programa, pero que sería un universo reducido, delineado por los equipos profesionales de las casas de asistencia y acompañamiento a las personas que transitan este último tramo de su recuperación. Y la preocupación y la necesidad también por decirlo de alguna forma, fijar una posición o hacer una declaración, tiene que ver con la reacción que surgió un poco en torno a esto, ¿no? Uno por ahí se molesta, se enoja. Yo creo que tiene que ver con una base económica, objetiva, que hay una gran cantidad de sectores sociales que la pelean a diario para empatarle a la situación económica, para poder alimentarse directamente, por todo lo que decíamos hoy al inicio, y cuesta mucho, y yo creo que tiene que ver mucho con una gran, digamos así, iniciativa de los sectores poderosos que ante las dificultades siempre la gente que menos tiene, los laburantes, los sectores desocupados, ¿viste? Terminan mirando como para el costado y para abajo y cuesta mucho que se mire para arriba, para en todo caso exigir políticas que apunten a resolver
una de las cosas que nosotros consideramos como factor central de todo esto, nosotros decimos puede haber ayuda económica, puede haber un programa social, pero acá la cuestión central es la generación de empleo. O sea, en la Argentina no hay forma de que pueda salir adelante de esta situación si no se crea desde los distintos niveles del Estado políticas de generación de empleo genuino. Eso para cualquier persona en una situación económica de vulnerabilidad, para aquellas jóvenes y jóvenes que transitan situaciones de consumos problemáticos y de adicciones, es un gran ordenador, es un planificador de la vida y es lo que posibilita planificar, cosa que le han arrebatado tantos años, digamos, de políticas antipopulares, le han arrebatado a miles y miles de jóvenes en nuestra ciudad. Para que vos tengas en cuenta, Luis, los indicadores del primer trimestre de 2020, indicadores pre-pandemia, sí, sí, hablan de que en el Gran Santa Fe hay 57.000 personas con problemas de empleo. Repito, antes del impacto del parate de la actividad económica por la pandemia, ¿no? Imaginemos cómo eso se va a multiplicar y cómo los jóvenes son por ahí el factor que está más expuesto a esta situación de vulnerabilidad. Es interesante lo que estás planteando y también, bueno, tiene estricta relación con la continuidad de los modelos extractivistas, Pablo, hay que decirlo también a esto porque es difícil generar trabajo genuino si no se sale de esa lógica, ¿no? Es algo que ya venimos padeciendo desde hace varias décadas y hay cierta renuencia a la industrialización, a la reindustrialización de la República Argentina. Pensemos que tenemos sectores ahí, como decía Pino Solanas en la película, ¿no? La Argentina latente, tenemos el ferrocarril, las industrias navales, tenemos fabricaciones militares, tanto y al alcance de la mano como para generar un proyecto de reindustrialización desde este escenario, no desde los modelos de sustitución de importaciones de los 40 o de los 70, ¿no? Desde esta realidad. Comparto absolutamente tu mirada. Fíjate vos que por estos días, donde el gobierno, uno podría decir, el gobierno nacional se mueve más por ahí como bombero frente a la emergencia y ante la ausencia de un plan, que apareció la cadena agroindustrial, ahora agrupada en su integralidad, pone con un proyecto de ley en manos del Ejecutivo, en manos de los principales ministros, en manos de la vicepresidenta, el presidente de la Cámara de Diputados, de la oposición, un proyecto de un gran volumen de exportaciones de toda la cadena agroindustrial que propone llegar a los 100.000 millones de dólares, generar supuestamente 250.000 puestos de trabajo, con el mismo modelo que lo único que hizo hasta ahora fue destruir empleo, porque exportamos materias primas e importamos horas de trabajo de otros lugares del mundo, ¿no? Se terminó extranjerizando la economía, reprimarizando, tenemos la propia hidrovía Paraná-Paraguay en manos de empresas extranjeras, los principales puertos de la provincia. Esto que decías vos, cómo esta oportunidad lamentable que digamos que nos impactó mundialmente como fue la pandemia, creó la posibilidad de desarrollar un proyecto verdadero de industria nacional y de generación de empleo, con tantas ramas que han quedado obsoletas y destruidas sobre la base de políticas entreguistas, como fue en primer momento la dictadura y como fue en un segundo momento el menemismo. Vos hablabas de la industria naval, venimos trabajando en toda la cuestión de los puertos, digamos, distintos temas que hacen a la posibilidad de que se pueda generar empleo. Nosotros estamos convencidos que Santa Fe puede ser una ciudad distinta. Santa Fe puede ser industrial, puede ser ferroviaria, puede ser portuaria, pero bueno, hay que cambiar el rumbo de las decisiones de las políticas públicas. Lo fue sin duda, Pablo. Si uno piensa, por ejemplo, en la Fiat, ¿no? Que es ese gigante que tenía, que generaba 5.000 puestos de trabajo directos, solamente puestos directos, a los que hay que sumar los indirectos, alrededor de 8.000 puestos de trabajo en aquel momento, ¿no? A principios de los 70. Repetimos, no es necesario pensar en términos tangueros. Lo que ya fue, el pasado no va a retornar en el presente, pero sí tenemos condiciones y me parece que esta agenda es responsabilidad del oficialismo que, como vos decís, hoy está oficiando un poco de bombero, eso no hay que desconocerlo, pero también hay una obligación, no solo del oficialismo, sino también de la oposición, de fijar
una proa post pandemia que no sea la resignación, la resignación ante esta hoja de ruta que plantea el sector del agronegocio, el sector agroindustrial, ¿no? Como única alternativa para la República Argentina. Bueno, absolutamente de acuerdo. Mira, nosotros, te digo, en la provincia, junto con Carlos del Frade, presentamos 2 proyectos muy sencillos que apuntan a una dirección, que cuál es generar trabajo. Y generar trabajo desde poner en la agenda esta discusión que vos decís muy bien, lo que fue también Santa Fe, lo que fue nuestro puerto, como un espacio, por decirlo de alguna manera, como la llave que puede abrir la posibilidad de esa Santa Fe industrial que genere empleo industrial genuino, que le permita a las economías regionales de todo el centro-norte de nuestra provincia y también con las provincias hacia el norte y los países limítrofes hacia el norte, pensar un proyecto de integración, nuestro puerto que puede de alguna u otra forma generarle posibilidades de abaratamiento de costos para poder comerciar a nuestras pymes, desarrollar el comercio local. El tema que necesitamos que exista una verdadera política pública para eso. Estamos asistiendo, por ejemplo, a días donde hay movimientos, ¿no?, de una barcaza que hizo 5 movimientos en nuestro puerto, y algunos funcionarios del gobierno provincial se animan a decir que hay un plan portuario en la provincia. Nosotros consideramos de que eso no existe, ¿no?, que se necesita de alguna u otra forma recuperar el peso del Estado en esa planificación, y para eso, ¿sabes lo que hay que hacer, Luis? Hay que avanzar con recuperar lo que perdimos con la entrega del menemismo, que fue cuando se transfirieron todos los puertos nacionales, la administración de puertos, la Junta Nacional de Grano, la enorme infraestructura que tiene el puerto de Santa Fe, que a pesar de todos los negocios inmobiliarios y comerciales que se hicieron en su infraestructura, aún sigue teniendo una parte operativa, y necesitamos que en el ente portuario de Santa Fe, el Estado, los representantes del Estado, puedan tener mayoría y peso decisivo y poder realizar un plan. Nosotros decimos, Santa Fe, si reactivamos el puerto y si va avanzando en el uso de toda su potencialidad, podemos tener, por ejemplo, un astillero municipal que construya las barcazas que pueden ir desde Santa Fe inclusive hasta Bolivia, ¿no? ¿Puede o no ser posible eso, ¿no? Se puede generar un banco municipal que financie ese tipo de proyectos. Se puede ir avanzando en la propia infraestructura del puerto para desarrollar la generación de empleo, esto que se oye abaratar los costos. Quiero decir, ¿cómo volvemos a recuperar eso? Hoy tenemos una dificultad. Por ejemplo, el Ejecutivo Municipal ni siquiera ha designado su representante en el ente portuario, y siguen dirigiendo a los privados, que son 7 por sobre los 2 representantes del Estado, donde el puerto tiene otro rumbo. Y si querés, lo único de lo que se mueve está pensado en ese plan que hablamos hoy al inicio, que mira para afuera y para los de arriba, y no mira para adentro y un poco para los del medio y los de abajo, que es un poco la necesidad de cuando se desarrolla pensando en el mercado interno, en la alimentación de nuestra gente, en los pequeños y medianos productores. Que no son, Pablo, que no son visiones contrapuestas, porque de alguna manera necesitan convivir este potencial del sector agrario y de la agricultura industrial, por lo menos desde este escenario, a partir de este escenario, pueden convivir tranquilamente con un plan industrial, ¿no? No es una cosa o la otra. Claro, es más, porque nosotros decimos, puede haber los saldos exportables, nos permiten generar divisas, permiten generar ingresos, permite al Estado poder obtener recursos para desarrollar otras ramas, para reactivar ramas industriales. El tema es que estamos pensando, digamos, en las exportaciones aún del poroto de la soja. Todavía este modelo de los 90 sigue siendo el dominante, ¿no? Tienen más proteína los chanchos chinos que los pibes nuestros en los barrios de la ciudad. ¿Se entiende? Ese es el problema de fondo. Tenemos los pibes que no pueden acceder a la leche, cuando tenemos la segunda cuenca más importante del mundo a 70 kilómetros de la ciudad de Santa Fe. Entonces tenemos problemas serios como la carne, nuestros niños y niñas no pueden acceder a la carne. Entonces ese debe ser la prioridad. A partir de ahí, como digo, los saldos exportables generan mayores recursos, permiten al Estado a poder apropiarse de ello y desarrollar una política integral. Pero bueno, para eso hay que poder construir nosotros decimos, una cultura que en la ciudad de Santa Fe vuelva a estar orgullosa de esta historia que tenemos, que esta es toda nuestra identidad. El puerto tiene mucho de identidad para los santafesinos, y construir desde esa cultura amplia, con distintos sectores, la posibilidad de una fuerza que recupere todos estos recursos para los santafesinos y las santafesinas. Pablo Lando, gracias por estas reflexiones.
No, Luis, gracias a vos como siempre. Hasta luego. Hasta aquí llegamos en Punto de Partida. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 22 por Canal 2 Veo de Cablevideo Digital.